Hola, en la clase de hoy vamos a hacer práctica sobre el capítulo 17 de escalas de temperatura y teoría cinética. Entonces, igual que lo hemos hecho en otras clases de práctica, voy a leer únicamente el enunciado para no tener que anotarlo en la pizarra y luego les paso el enunciado por el correo o a través de Telegram, que es la forma más rápida. Entonces voy a ir leyendo el enunciado y comenzamos a hacer la solución de cada uno de los problemas. Y los problemas que vamos a hacer están en el orden en que se vio la teoría del capítulo 17. Entonces primero vamos a hacer unos problemas sobre escalas de temperatura y luego pasamos a gas ideal y de último teoría cinética. Bueno, el problema que vamos a hacer ahora bueno, voy a leerlo, dice, un termómetro se calibra en grados Celsius y otro en grados Fahrenheit. Y la pregunta que le hacen es, ¿a qué temperatura es la lectura en el termómetro calibrado en grados Celsius igual a 3 veces la lectura del otro termómetro? ¿Verdad? Entonces, para resolver este problema, vamos a partir del hecho de que la temperatura en Celsius se puede calcular como 5/9 de la temperatura en Fahrenheit menos 32 grados Fahrenheit. Y lo que nos está diciendo el problema es que ¿a qué temperatura es la lectura en el termómetro calibrado en grados Celsius igual a 3 veces la lectura del otro termómetro? Entonces, esa condición lo que le está diciendo es que TC tiene que ser igual a 3 veces TF, 3 veces la temperatura en Fahrenheit. Y de ahí, pues lo que se hace es que se igualan ambas ecuaciones, ¿verdad? Y lo que se va a tener entonces es que 5/9 multiplicado por TF menos 32 Fahrenheit es igual a 3 T en Fahrenheit. Y de ahí vamos a despejar la temperatura en Fahrenheit, ¿verdad? Y entonces esa temperatura, voy a brincarme algunos pasos del álgebra que ustedes completan. Esa temperatura a mí me dio 7.3 grados Fahrenheit. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular la temperatura en Celsius, simplemente me devuelvo a esta ecuación de aquí y sustituyo aquí este valor. Y ese valor me va a dar ahora en Celsius 21.8 grados Celsius. Ok, recuerden que aquí utilizamos este superíndice, ¿verdad? En ambas escalas, en la de Celsius y en la de Fahrenheit. Bueno, ese es un problema bastante sencillo, únicamente era igualar ambas escalas y despejar de ahí primero la temperatura en Fahrenheit. Vamos a hacer otro. Este otro problema lo que le dice es que a qué temperatura tienen las escalas Kelvin y Fahrenheit el mismo valor numérico. Entonces, en este caso, voy a utilizar, como le están relacionando Kelvin y Fahrenheit, pues utilizo la ecuación de la temperatura en Fahrenheit, que son 9/5 de TC más 32 Fahrenheit. Y utilizo la que me relaciona la temperatura en Celsius con la temperatura absoluta, que es la T, que recuerden que la absoluta no tiene ningún símbolo aquí, ¿verdad? Es decir, algunos libros le ponen una K mayúscula aquí, ¿verdad? Pero en la notación que usamos en el libro de Tipler no lo hacen. Entonces, esta TC es igual a T absoluta menos 273.15 Kelvin. Nuevamente, recuerden que el Kelvin no se le pone símbolo de grado, porque realmente no depende de la naturaleza de la escala. Es decir, es una unidad con el mismo nivel de importancia que, por ejemplo, los joules o los newtons.
Bueno, entonces, y lo que nos están diciendo, la condición del problema es que a qué temperatura tienen las escalas Kelvin y la Fahrenheit el mismo valor numérico. Es decir, ¿cuándo coinciden? Si tuviéramos dos escalas, dos termómetros, ¿verdad? Uno en la escala Fahrenheit y otro en la escala Kelvin, ¿en qué número es en el que coinciden? Entonces, lo que le están diciendo ahí es que haga TF igual a T. Y de aquí, entonces, pues, lo que hacemos es despejar la T. Por lo tanto, la T va a ser igual a 9 quintos de la TC. Y la TC es T menos 273.15 más 32. Y ahora, pues, lo que hacemos es que despejamos de aquí la T. Esta es la incógnita y despejo la T de ahí. Esa T a mí me dio 574.59 Kelvin. Pero también son 574.59 Fahrenheit. Ese es el número en el que coinciden, ¿verdad? O sea, el mismo valor numérico en el que coinciden ambas escalas. Si tuviéramos dos termómetros juntos, uno en la escala absoluta y otro graduado en la escala Fahrenheit. Bueno, vamos a hacer otro problema. Este problema que vamos a hacer ahora es del Resnick. Es el 22.3 de la tercera edición del libro de Resnick, que está en la página 560. Entonces, la redacción del problema dice así: la amplificación o ganancia de un amplificador de transistores puede depender de la temperatura. La ganancia para cierto amplificador a la temperatura ambiente, que son 20 Celsius, la temperatura ambiente está entre 20 y 25, ¿verdad? Pero aquí le está diciendo que a temperatura ambiente de 20 grados Celsius. Dice que esa ganancia es de 30. Ok. Bueno, estos amplificadores, como un paréntesis, los usan mucho en los laboratorios de electrónica, ¿verdad? Entonces, muchos de los dispositivos que se usan ahí, pues dependen de la temperatura, ¿verdad? Así que, pues más adelante en los cursos de instrumentación, los laboratorios intermedios, ¿verdad? De la carrera, pues ahí van a tener oportunidad de trabajar con ese tipo de equipo, ¿verdad? Bueno, entonces dice que la ganancia para cierto amplificador a la temperatura ambiente de 20 grados Celsius es de 30. La ganancia no tiene unidades. Dice, mientras que a 55 Celsius, esa ganancia va a ser de 35.2. Entonces la pregunta que le hacen es, ¿cuál sería la ganancia a 28 grados Celsius? O sea, halle la ganancia, vamos a usar una G, para cuando la temperatura son 28 Celsius. Si la ganancia, le dice, o sea, halle esa ganancia a 28 grados Celsius, si la ganancia depende linealmente de la temperatura dentro de este límite, dentro de este limitado, perdón, intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la G va a ser la G es ganancia del amplificador, ¿verdad? Y la T, en la notación usual, es temperatura. Entonces, el problema le está dando un dato y es que ya lo sabemos, las escalas de temperatura se comportan de forma lineal, de tal manera que ahí se lo dice, ¿verdad?
la ganancia depende linealmente de la temperatura. Entonces, pues la G tiene que ser A por T más B para que sea una escala lineal, ¿verdad? En donde A es la pendiente y B es la intersección, ¿verdad? Y la G es una función de T, ¿verdad? La ganancia o la amplificación depende de la temperatura. Ok, entonces lo que queremos es entonces utilizar los datos que nos están dando aquí, ¿verdad? En esta cajita para plantear un sistema de ecuaciones. Entonces yo voy a decir, bueno, 30 es la ganancia cuando la temperatura son 20. Y 35.2 es la ganancia cuando la temperatura es 55. Y vean que entonces ahí vamos a tener un sistema de ecuaciones el cual se puede resolver. Voy a obviar esa parte. Ustedes hacen el álgebra de esa parte. Y resulta que la A me da 0.1486 y las unidades son Celsius a la menos 1. Si quieren le ponen un paréntesis aquí para que no se vaya a confundir, ¿verdad? Celsius a la menos 1. Y la B no tiene unidades, ¿verdad? Porque si hacemos un análisis dimensional aquí, pues nos damos cuenta que la B es un número. Y al resolver ese sistema de ecuaciones da 27.03. Entonces, ya habiendo encontrado A y B, ya yo puedo escribir la ecuación. Es decir, esta ecuación, que depende linealmente, sería 0.1486t más 27.03. Y ahora me están diciendo que cuál sería la ganancia a 28 grados Celsius, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que evaluamos la G en 28. Y eso nos tiene que dar 0.1486 multiplicado por 28 más 27.03. Y eso me da que la ganancia es 31.2. Recuerden que la ganancia no tiene unidades, porque no es una cantidad física como tal, ¿verdad? Es decir, es una forma de cuantificar la efectividad de operación, ¿verdad?, de un instrumento. Bueno, esta es una aplicación de escalas de temperatura bastante sencilla. Hay muchas más aplicaciones, ¿verdad?, dependiendo del instrumento con el que se esté trabajando, ¿verdad? Es decir, aquí hay mucho detalle experimental, ¿verdad? Y hay muchos tipos de termómetros que están en los laboratorios de calibración. Así que hay termómetros que dependen, es decir, recuerden que los termómetros, las escalas de temperatura, dependen de la propiedad termométrica de una sustancia termométrica de trabajo. Entonces, se han diseñado diferentes termómetros que responden a una propiedad termométrica específica. Así que aquí hay mucho detalle experimental, ¿verdad?, en la parte de diseño y de operación de estos termómetros. Entonces también están los termistores, es decir, hay una cantidad bastante considerable de instrumentos de medición de la temperatura que se han construido, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ir ahora a gases. Recuerden que el gas ideal, la ecuación era P por V igual nRT, ¿verdad? El gas ideal, el modelo del gas ideal, que es hipotético, la ecuación de estado es P por V igual nRT. O también NKB por T, ¿verdad? En donde la N es el número de moles, la R es la constante universal de los gases, la T es la temperatura absoluta,
el N es el número de moléculas, la KB es una constante fundamental en física, ¿verdad? Que es la constante de Boltzmann, y la T sigue siendo la temperatura absoluta. Entonces, esa ecuación de estado, P por V, se puede escribir a través de cualquiera de esas dos posibilidades. P por V igual nRT o P por V igual NKBT. Y bueno, recuerden que la ecuación del gas ideal viene de las leyes empíricas de los gases que surgieron en los siglos 18 y 19, ¿verdad? 17, 18 y 19, que eran las leyes de Boyle, de Gay-Lussac, de Charles, ¿verdad? De Avogadro, ¿verdad? Luego todas esas se juntaron y apareció entonces el modelo del gas ideal. Bueno, entonces, este problema que vamos a hacer es una aplicación de la ley de Charles. Entonces, voy a hacer un dibujito. Vamos a tener una olla. Por aquí está la tapa. Y esto es en las condiciones iniciales. Entonces, la olla se comienza a calentar. Y esto es en las condiciones finales. Entonces, aquí adentro hay vapor. Pues esta es la situación inicial, esta es la situación final. Vamos a leer el enunciado. El problema dice que suponga que tiene una olla llena de vapor a 100 grados Celsius. Se le está dando una temperatura, 100 grados Celsius, y con una presión actuando sobre esa tapa, ¿verdad? De una atmósfera, que es la presión atmosférica. La olla tiene un diámetro de 15 centímetros. Y una altura de 10 centímetros. Entonces le dice que la masa de la tapa es de 0.5 kilogramos. Esta es la tapa, ¿verdad? Ok, ¿qué le preguntan? Le dicen, ¿hasta qué temperatura tendrá que calentar el vapor para levantar la tapa de la olla? Es decir, para que la tapa comience a saltar, ¿verdad? Debido a esa temperatura. Bueno, entonces, en este problema necesitamos, primero que todo, identificar las fuerzas que están actuando para poder comenzar a resolverlo. Entonces, recuerden que aquí tenemos que hacer uso de aquella fórmula que vimos en fluidos, que era que presión es igual a fuerza entre área, ¿verdad? Entonces, en la condición inicial, el vapor ejerce una presión inicial hacia arriba. Y está el peso de la olla, M por G, y está la presión que ejerce la atmósfera. Y vean que de aquí podemos despejar fuerza, ¿verdad? Entonces fuerza sería presión por área. Y el área le dice que tiene un diámetro, el diámetro es 15 centímetros. Quiere decir que el área es el área de un círculo, que sería pi cuartos multiplicado por d a la 2. O pi igual r cuadrado. Bien, entonces en la condición final, es decir, aquí está una temperatura inicial, que son los 100 grados Celsius, ¿verdad? Y aquí alcanza una temperatura final, que es la incógnita que nos están pidiendo, ¿verdad?
Pero para eso yo necesito también calcular la presión en la situación final, ¿verdad? Cuando se ha elevado la temperatura. Entonces aquí sigue estando la presión ahora que ejerce el gas, que es ahora la presión final. Y sigue estando el peso, m por g, y sigue estando el efecto de la presión atmosférica. Entonces vean que esta es la situación inicial, esta es la situación final. Aquí está 100, aquí le están pidiendo la temperatura que se alcanza para que levante la tapa. Entonces, la fuerza mínima requerida para levantar la tapa ocurre cuando la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Recuerden que aquí no estamos considerando aceleración, porque no nos interesa el movimiento de la tapa. O sea, la tapa está sentada sobre la olla. En un momento dado, cuando la temperatura aumenta, cuando la presión final aumenta, pues entonces la tapa va a comenzar a saltar, ¿verdad? No nos interesa el movimiento de ella. Pero antes de eso, antes de que eso ocurra, la tapa está estática. Así que la suma de fuerzas es igual a 0. Entonces de ahí tiene que salir la condición para calcular la presión final. Entonces yo hago sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ¿verdad? Entonces aquí podemos poner un sistema de referencia X y Y. Bueno, entonces vamos a sumar las fuerzas. Pero antes de sumar las fuerzas, vean que tenemos que ponerle otra condición al problema. Y es que, recuerden que en ley de gases, cuando usamos la ecuación del gas ideal, tenemos que fijar una o más variables. Entonces recuerden aquello de que la ley de Boyle funciona siempre que la temperatura sea constante, ¿verdad? La ley de Charles, siempre que la presión o el volumen, no me recuerdo ahora, uno de esos tiene que ser constante. En el caso del problema de hoy, lo que estamos haciendo es que el volumen lo vamos a mantener constante, porque básicamente es el volumen que está contenido dentro de la olla. De tal manera que si suponemos que el volumen es constante, pues lo que necesitamos usar aquí es la ley de Gay-Lussac, ¿verdad? Yo al principio creo que dije la de Charles, es la ley de Gay-Lussac, ¿verdad? Porque estamos suponiendo que el volumen es aproximadamente constante hasta antes de que la tapa se levante, ¿verdad? Entonces, tengo que suponer, aparte de esto, tengo que suponer que el volumen es constante y que por lo tanto voy a utilizar esto. P inicial entre T inicial es igual a P final entre T final. Y recuerden que esto es la ley empírica de Gay-Lussac. Entonces, claro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero sumamos la fuerza. Hacemos la sumatoria de fuerzas, igualamos a 0, despejamos la presión final y luego venimos simplemente y sustituimos aquí. Ya conociendo esta presión final, podemos calcular la temperatura final que nos está pidiendo el problema. Bien, entonces esa parte la voy a hacer por aquí. Voy a hacer primero la suma de fuerzas. ¿Qué fuerzas están presentes ahí? Bueno, está la presión final, ¿verdad? Que alcanza el gas, el vapor de agua, que sería presión final por el área, ¿verdad? Porque recuerden que fuerza es P por A. Esa es positiva porque es una fuerza que está actuando hacia arriba, ¿verdad? De la tapa. Y hacia abajo está la presión atmosférica. Entonces sería menos P atmosférica multiplicada por A. ¿Y qué otra fuerza nos falta? El peso, menos mg. Menos mg igual a 0. Y de ahí vamos a despejar la fuerza, la presión final. Entonces vean que despejando de aquí, presión final es igual a presión atmosférica más m por g entre A. Con esta ecuación yo puedo calcular la presión final. Entonces, voy a hacerlo de este lado, me voy a pasar para acá. Entonces, esa presión final, sustituyendo los valores numéricos, ¿verdad? Que serían entonces la presión atmosférica, que es 1,013 por 10 a la 5, más la masa, que eran 0.5,
multiplicado por 9.8 dividido entre el área. Y el área es, yo la saqué por aparte, es 0.018, ¿verdad? Que era pi por el radio al cuadrado o pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Bueno, y sustituyendo eso, resulta que la presión final que yo encuentro me da este valor. 10, 15, 72.2 y eso está en pascales. Y con eso, pues ya puedo calcular, utilizando la ley de Gay-Lussac, la temperatura final. Esa temperatura final va a ser presión final entre presión inicial multiplicado por la temperatura inicial. Y lo voy a hacer por aquí. Sería la presión final, que son 10, 15, 72.2 dividido entre 1,013 por 10 a la 5. Bueno, aquí no estoy haciendo, no estoy usando del todo correctamente las cifras significativas, ¿verdad? Así que estoy ahí haciéndolo un poquillo chapucero, ¿verdad? Porque vean que abajo puse notación científica y arriba puse el número con decimales. Entonces, bueno, ahí hay una diferencia en decimal en la respuesta con respecto a lo que da el libro. Y eso lo multiplico por 100, pero cuidado, aquí es por 100. Recuerden que la ley del gas ideal, las unidades de la temperatura en el gas ideal es la temperatura absoluta, es la escala de la temperatura absoluta. Entonces, cuando usted trabaje con la ecuación del gas ideal, las temperaturas tienen que estar en Kelvin. Entonces, a este 100 que yo puse aquí, hay que sumarle el 273.15. Entonces, cuidado, lo multiplica únicamente por 100, ¿verdad? Tienen que sumar el 273.15 para que ya esto lo tenga en Kelvin. Y recuerden que es erróneo hablar de grados Kelvin. Hablamos de Kelvin. Ok, y con esto me da que la temperatura son 100.01 grados. En realidad son 100.02. La respuesta correcta, usando las cifras significativas correctas, es 0.02 grados Celsius. Entonces vean que tiene que haber un incremento de 0.02 grados Celsius para que la tapa comience a levantarse. O sea, está a punto de, ¿verdad? Por eso hablamos de que esa es la fuerza mínima que se requiere para que la tapa se levante. O sea, ya en este punto el agua ya está hirviendo, ¿verdad? O prácticamente la olla ya se ha vaciado, lo que tiene es vapor y cualquier perturbación levanta la tapa, ¿verdad? Bueno, ese es un problema de aplicación de los gases ideales. Vamos a hacer otro. Bueno, este que vamos a hacer ahora, voy a hacer un dibujito primero aquí en la pizarra y luego leo el enunciado. Lo que vamos a tener son dos contenedores. Dos balones, ¿verdad? El 1 y el 2. Y los datos que nos dan son estos. Para el 1, V1 es 2 litros. T1 es 600 Kelvin. Y P1 es 3 por 10 a la 5 pascales. Y para el 2, B2 es 1 litro.
T2 son 200 Kelvin y P2 es 2 por 10 a la 5 pascales. Ok, esa es la situación inicial. La situación final es que esos contenedores se van a unir con un tubito, un capilar que los va a conectar. Y aquí hay una llave. Hay una llave de paso que conecta ambos recipientes. Ok, este sigue siendo el 1, este sigue siendo el 2 y esto es una llave. Entonces, cuando la llave se abre, pues obviamente los gases que están contenidos ahí en esos balones, pues comienzan a pasar por el tubo. Ok, vamos a leer el problema. Dice que dos recipientes contienen el mismo gas con diferentes temperaturas y presiones, que son los datos que están aquí. Dice que el recipiente pequeño tiene un volumen de 1 litro y el recipiente grande tiene un volumen de 2 litros. Entonces se conectan los dos recipientes entre sí por medio de un tubo delgado, ¿verdad? Y se permite que se iguale la presión y la temperatura en ambos recipientes. Si la temperatura final es de 300 Kelvin, es decir, aquí la temperatura final, recuerden que cuando hablamos de final, estamos pensando en la ley cero de la termodinámica, ¿verdad? Es la temperatura de equilibrio y aquí le está diciendo que son 300 Kelvin. Bueno, dice que, ¿cuál es la presión final? O sea, le está diciendo que cuál es la presión final, ¿verdad? O la presión de equilibrio, ¿verdad? Cuando el sistema se estabiliza, cuando logra el equilibrio. En termodinámica hay equilibrio térmico, perdón, equilibrio termodinámico. El equilibrio termodinámico implica equilibrio térmico, equilibrio mecánico y equilibrio químico. Eso aquí nosotros todavía no lo vamos a ver. Eso se ve hasta que se llega al curso de termo. Aquí solo nos interesa el equilibrio térmico, que es igualdad de temperatura. Bueno, entonces, lo que le está pidiendo es que, ¿cuál es la presión final? Suponga que el tubo de conexión tiene un volumen y una masa despreciable, de tal manera que el volumen no influye, ¿verdad? En el cálculo o en el uso de la ecuación del gas ideal. Es decir, es un capilar, un tubo muy estrecho, con un diámetro muy pequeño, ¿verdad? Solamente que permite que los gases se mezclen y otra cosa es que recuerden que son gases de la misma especie, o sea, es el mismo gas. Entonces, por ahí en el libro, el Tipler también habla de la ley de Dalton, de las presiones parciales. Es una ley muy sencilla, ¿verdad?, que estableció Dalton y pues lo que dice es que la presión total de una mezcla de gases es la sumatoria de las presiones individuales debido a cada componente que está en esa mezcla. Entonces, si tenemos oxígeno, nitrógeno y otra cosa por ahí, pues la presión total es la suma de la presión del oxígeno más la del nitrógeno, más la del otro gas que está por ahí, ¿verdad? En este caso, no estamos pensando en la ley de Dalton, sino que ya nos están diciendo, el problema nos dice, dice, entonces se conectan los dos recipientes entre sí por medio de un tubo delgado y se permite que se iguale la presión y la temperatura en ambos recipientes. Ok, entonces lo que le dice es que calcule la presión final, digamos que en el equilibrio. Entonces, para este problema, pues lo que tenemos que hacer es plantear la cantidad de sustancia antes y después de que se abrió la llave. Entonces, el número de moles, el N1, en la situación inicial va a ser P1, V1 entre RT1. Y el N2 va a ser P2, V2 entre RT2. Eso es inicialmente, ¿verdad? Pues en las condiciones iniciales, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene esa cantidad de sustancia, ¿verdad? Ahora, en las condiciones finales, cuando está aquí, ¿verdad?, que se abrió la llave, pues entonces el N final tiene que ser la suma de N1 más N2.
Y pues eso tiene que ser igual a P1, V1 entre RT1 más P2, V2 entre RT2. Bien, entonces, vean que, ¿por qué estoy poniendo esto así? Bueno, porque vean que no hay fugas, ¿verdad? No hay fugas y al no haber fugas, pues la cantidad de sustancia es la misma, se conserva, ¿verdad? Y ahora la presión final, ¿qué podemos decir de la presión final? Bueno, la presión final va a ser igual a el N final, ¿verdad? La cantidad de sustancia que tiene, por el R, por la temperatura final, que son los 300, entre el volumen final. Y ese volumen final, vean que es el volumen 1 más el volumen 2, ¿verdad? Porque es todo el sistema, ¿verdad? Lo que estamos considerando. Entonces, en este caso, lo que hacemos ahora es que el volumen final, este volumen final, tiene que ser V1 más V2, que son 3 litros, ¿verdad? 2 más 3, más 1, 3. Ok, entonces lo que queremos es ahora, pues, sustituir todo eso en esta ecuación, ¿verdad? Lo que es el N final, que es esto, ponerlo aquí, lo que es el V final, que es V1 más V2, ponerlo ahí, y la temperatura final, que me la dieron ya, que me dice que es que una vez que se abre la llave y el sistema se permite que se estabilice, esa temperatura son 300 Kelvin. Bien, entonces esa parte la voy a hacer por aquí. Entonces, voy a sustituirlo de esta manera. La presión final, que es lo que me están pidiendo, ¿verdad? Es la incógnita, es entonces igual a, saco el R factor común y me queda P1, V1, T1 más P2, V2, T2. Y eso lo multiplico por esta parte de aquí, que es el RT final entre V1 más V2. Y de aquí entonces, pues vean que puedo cancelar esta R con esta R y me queda entonces que P final es igual a sustituir todos esos valores, ¿verdad? Vamos a ponerlos de una vez. P1 sería 3 por 10 a la 5, ¿verdad? Multiplicado por V1, que es 2 por 10 a la menos 3. Vean que el volumen son litros, son 2 litros, pero hay que pasar litros a metros cúbicos, ¿verdad? Porque recuerden que tenemos que usar las unidades del sistema internacional, presión en pascales, volumen en metros cúbicos, pero si no, también tiene que usar presión en atmósferas o volumen en litros, ¿verdad? Entonces no puede combinar, por ejemplo, pascales con litros, ni metros cúbicos con atmósferas. Entonces ahí se lo dieron en litros, hay que pasarlo a metros cúbicos. Ok, entonces sería eso dividido entre 600 más P2, que es 2 por 10 a la 5, multiplicado por el V2, que es 1 por 10 a la menos 3, que es 1 litro, entre 200. Y eso tengo que multiplicarlo por este factor que me quedó aquí, que es la temperatura final, que son los 300, ¿verdad? Que lo están dando por ahí, entre la suma de los dos volúmenes, que son 3 por 10 a la menos 3, ya en metros cúbicos. Y haciendo el cálculo, esa presión de equilibrio, cuando el sistema alcanza el equilibrio, es 2 por 10 a la 5. ¿Qué unidades? Pascales, porque todas las unidades que trabajamos son del Sistema Internacional de Unidades. Bueno, esa es una aplicación de la ley del gas ideal.
Nuevamente, suponemos que no hay fugas, ¿verdad? Entonces la N se conserva, la N, la cantidad de sustancia, permanece constante, y el capilar es muy delgadito, es un diámetro muy pequeño, de tal manera que el volumen que está contenido en ese capilar, por donde pasa el gas, pues realmente no influye en el uso de la ecuación de estado a la hora de sumar los volúmenes, ¿verdad? Aquí estamos despreciando el volumen del capilar, porque suponemos que es muy pequeño, es decir, es un tubito muy delgadito en comparación con el volumen de los balones que contienen los gases. Bueno, vamos a hacer otro problema. Este problema que vamos a hacer es muy similar a este, ¿verdad? Es otro punto de vista. Y también se trata de dos balones, ¿verdad? Uno que tiene un volumen V y está conectado nuevamente por un tubito, un capilar, que tiene una llave a un balón más grande que tiene un volumen 6V. Pues aquí hay una llave y vamos a leer lo que dice el problema. El problema lo que le dice es que este balón está a 300 Kelvin y a una presión de 5 atmósferas. Y este balón de aquí está a una atmósfera, o sea, a presión atmosférica y una temperatura de 600 Kelvin. Y esta llave se abre para que los gases se combinen. Entonces dice, en cierto experimento, en un laboratorio, un pequeño recipiente de volumen V mantiene un gas ideal a 300 Kelvin y 5 atmósferas. El pequeño recipiente está conectado a un recipiente más grande, ¿verdad? Cuyo volumen es 6 veces mayor, ¿verdad? Que contiene la misma especie de gas, que es lo mismo, ¿verdad? La misma especie de gas, porque si metemos otro gas, pues entonces tendríamos que también tomar en cuenta la ley de Dalton, ¿verdad? De las presiones parciales. Bueno, entonces dice que contiene la misma especie de gas, que está a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 600 Kelvin. Dice que la llave se mantiene cerrada, pero entonces esa llave, dice una llave que en el tubo conecta los dos contenedores, ¿verdad? Mantiene los gases separados. La temperatura de cada contenedor se mantiene constante, ¿verdad? Se mantiene constante, ¿verdad? Y dice cuando la llave se abre, ¿cuál debe ser la presión final en cada contenedor? Se le está pidiendo la presión final, ¿verdad? ¿Cuál debe ser la presión final en cada contenedor? O la presión final del sistema, ¿verdad? Una vez que se abrió. Porque vean que ya una vez que se abre, ya tenemos conectados los dos sistemas. Antes eran dos sistemas por separado, ahora es uno. Porque ya el gas entró, entonces hay que estudiar todo el conjunto, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo lo podemos plantear ahí el problema? Pues las condiciones iniciales serían estas. Las condiciones iniciales sería que el N1, si decimos que esto es el 1 y este es el 2, ¿verdad? Aquí hay el gas 2, que es el mismo, ¿verdad? Químicamente hablando, y el gas 1. Entonces, en las condiciones iniciales, yo tengo que para N1 es P1 V1 entre RT1. Y N2 es P2 V2 entre RT2. Ok. Le pide la presión final, ¿verdad? Lo que le está pidiendo el problema es que haya la presión final en el sistema. Entonces, la presión final, pues tiene que ser
igual a la presión 1 y eso tiene que ser igual a la presión 2, porque es la presión del sistema, cuando ya están ya conectados, cuando la llave fue abierta, ¿verdad? Y una vez que en las condiciones finales, el N1', ¿verdad? Que es, digamos, la cantidad en el balón 1, después de que se abre la llave, pues sería así, es ', a N1, y esto es igual a P por V1 entre RT1. Y el N2' es igual a N2, pero ahora es P por V2 RT2. Y vean que las temperaturas se mantienen constantes, ¿verdad? Es decir, antes de que la llave se abra, la temperatura en cada contenedor es T1, T2. Y después de que se abre la llave, la temperatura en cada contenedor es T1, T2. Por eso es que lo puedo escribir aquí así, ¿verdad? De lo contrario, la redacción del problema le diría otra cosa, ¿verdad? O le daría otro tipo de información. Bien, entonces aquí tenemos que poner una condición para poder resolver el problema y hallar la presión. Y la condición es que, pues, no hay fugas, nuevamente, ¿verdad? En el tanque, así que la cantidad de sustancia es constante, ¿verdad? De tal manera que podemos decir que la sumatoria de los N es una constante. O pongámoslo mejor así. De una vez, N1 más N2 tiene que ser igual a N1' más N2'. Más fácil ponerlo así, ¿verdad? Ahí estamos diciendo que no hay fugas, ¿verdad? Entonces, la cantidad de materia, de sustancia, se mantiene constante. Y pongo todo lo que es cada uno de ellos, ¿verdad? Que es lo que tengo aquí. N1 es esto, N2 es esto, N1' es esto, y entonces me va a quedar algo así. Me va a quedar P1, V1, RT1 más P2, V2, RT2 es igual a P, V1, RT1 más P, V2, RT2. Y pues vean que en estas ecuaciones, en esta igualdad, los R se pueden cancelar. Y ahora uso los datos que me está dando el problema, que para el volumen V1, el volumen es V. Entonces me quedaría P1 por V entre T1 más P2 por V2, que sería 6V. Entonces cambio el V2 por 6V. Y aquí sería P por V entre T1 más P por 6V entre T2. Y la incógnita que quiero despejar es la P, ¿verdad? Porque es lo que me están pidiendo, la presión final, es lo que me están pidiendo. Esta es la P de equilibrio o la P final, como le queramos llamar, ¿verdad? Entonces, la incógnita aquí es la P final, que es lo que no, que es lo que me están pidiendo. Entonces, despejándolo de ahí, voy a subir aquí, voy a ponerlo aquí arriba. Despejando de ahí, queda que la presión final va a ser igual a P1 por T2 más 6P2 por T1 entre T2 más 6T1. Y sustituyo los valores porque todo lo tengo, ¿verdad? Tengo la presión 1, la presión 2, la temperatura 1, la temperatura 2. Son estas parejas de datos que tengo aquí, ¿verdad? Una atmósfera, 600 Kelvin, 300 Kelvin, 5 atmósferas. Y sustituyendo ahí los valores, me tiene que dar que la presión final de equilibrio, o la P de equilibrio, es igual a 2 atmósferas. Y esta sería la respuesta.